Bueno, buenos días a todos. Quería hacer una brevísima presentación de tipo institucional y un poco también emocional a este reinicio en forma no presencial de los seminarios del instituto, que constituye una práctica que ya lleva, digamos, bastantes años, bastante más de 20, en que fueron instalados y que el instituto nunca dejó de practicar, aunque debió rendirse a la emergencia y la inquietud en este primer semestre del 2020. Y bueno, ahora lo estamos retomando en forma remota, lo estuvimos preparando y va a ser un ciclo de 4 seminarios de aquí a fin de año. Quería invitarlos a todos a recorrer lo que siempre está ahí disponible, que es nuestro sitio web del instituto, que entre otras cosas tienen en forma digital para descargar todas las publicaciones que mencioné y muchas otras más. Y quería decir básicamente que tenemos una enorme satisfacción, no solamente por el hecho de reiniciar los seminarios, sino porque al entrar en esta, digamos, modalidad de carácter virtual, en cierto modo estamos sorprendidos por el hecho de que se ha, digamos, anotado mucha gente que no podía venir a estos seminarios por razones de distancia en el pasado, sin ir más lejos, gran parte de amigos y, digamos, compatriotas latinoamericanos. Hay gente anotada, no sé si ahora no vamos a tomar lista, pero hay gente anotada de Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil, México, España. Entre ellas, por ahí está mi amiga Ana Esteban Baluenda, a la que hace bastante tiempo que lamentablemente no nos podemos ver. Y quería decir que esto le da una dimensión a nuestros seminarios que no vamos a perder en el futuro. Es decir, vamos a tratar, si se reinician las actividades presenciales, que estén combinadas con esta maravillosa posibilidad de tener también una ventana a la participación de todos los colegas y amigos latinoamericanos, bueno, y de todo el mundo, los que quieran. Así que, bueno, es un gran placer que podamos reiniciar todo esto. Un saludo especial para nuestros distinguidos comentaristas, los doctores Rodríguez Sotero y Hammurabi, que lo veo ahí con toda una escenografía ad hoc, respecto a la multiculturalidad. Así que, bueno, le paso la posta a Rodolfo Yunta para que haga las presentaciones específicas. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. A todos, buenas tardes. Y damos inicio así a este seminario de crítica número 234. En este caso, la presentación es la del doctor arquitecto Fernando Martínez Nespral. El tema sobre el cual se va a realizar es Invariantes Imperiales, los viajes de Fernando Chueca Goltía como clave para una relectura decolonial de su obra. Esta exposición cuenta como comentaristas externos al doctor Hammurabi Noujouri y por parte del Instituto de Arte Americano, el doctor Mariano Eloy Rodríguez Sotero, que iremos presentando oportunamente. Ahora vamos a dar entonces la palabra a Fernando para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Mario, y gracias a todos. Gracias particularmente a Mariano y a Hammurabi y a todos los que están aquí presentes. También es una gran alegría ver, recuerdo, una de las cosas positivas de este tema nos ha pasado en todos los eventos de este año, es que se multiplican los participantes. No podemos estar en el mismo lugar, pero se multiplican los participantes. Ha pasado en todos los casos y aquí es lo mismo. Estoy muy contento y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a empezar una presentación. Esperemos que funcione bien. La tengo en 2 formatos. La voy a probar de compartir. Particularmente, Chueca ha sido muy conocido y sobre todo en nuestro medio por su bibliografía, lo que fundamentalmente se ha utilizado muchísimo en Argentina y se sigue utilizando porque sigue estando en las bibliografías en general de las cátedras para la enseñanza de historia de la arquitectura, son sus libros y particularmente estos 3, diría el más importante, los invariantes, pero también la breve historia del urbanismo y la historia de la arquitectura occidental, que yo ahí puse un tomo en particular, pero son libros que han sido muy utilizados, básicamente, por lo menos
me consta, hasta mi generación, estos temas se aprendían con esos libros y en las bibliografías siguen estando. O sea que es una bibliografía que sigue circulando. La verdad es que no recuerdo cuáles fueron las circunstancias, pero buscando algo sobre Chueca hace un tiempo, Chueca es un personaje que de alguna manera, al yo dedicarme a temas de arquitectura española, iberoamericana y demás, Chueca es un personaje que estuvo siempre presente o sea, lo tengo siempre muy presente y he estado siempre... He tenido en más de un aspecto visiones críticas con respecto a algunos de sus planteos. Ya mismo en el doctorado había cuestionado los alcances del término invariantes y luego en otros momentos se han visto otras cuestiones, pero es un personaje que aún en esas condiciones ha estado muy presente y es, hay que decirlo, la primera aproximación que tuve a estos temas siendo alumno. Buscando algo de material sobre Chueca, que no recuerdo qué era lo que estaba buscando, porque siempre estoy buscando algo sobre él, pero bueno, buscando algo de material, me encontré que sorprendentemente nunca había registrado que Chueca había publicado en el año 2000 un libro de relatos de viaje. Cuando me enteré de eso, inicié una cacería desesperada, digamos, porque quienes me conocen saben que a mí trabajo el tema de la fuente de viajeros fundamentalmente y un libro de viajes de Chueca era una combinación imponente para mí, digamos, era algo que no me podía perder. Ese tema me interesaba mucho y comencé a buscarlo y hago esta primera acotación, primero porque no es un tema menor, o sea, va al fondo del problema. Me costó un triunfo encontrarlo realmente, después de dar muchísimas vueltas en todos los sistemas para ubicar un libro posible en múltiples idiomas, o sea, varios amigos que hay presentes de todo el mundo saben que yo compro libros y se los mando a las casas de ustedes y después cuando viajo los busco, lo que fuera, o sea, estoy haciendo esto todo el tiempo, así que tengo una cierta experiencia y bueno, todas esas búsquedas resultaron absolutamente infructuosas durante bastante tiempo y la tenacidad o tosudez que nos caracteriza a los comentaristas de hoy y a mí también, por algo somos amigos y conocidos, hizo que terminara encontrándolo en una librería en Lisboa, buscándolo en portugués. Poniendo todos los datos de la referencia menos el título en portugués, había una librería de Lisboa que tenía un ejemplar y esto llegó de Lisboa a la casa de alguien, no recuerdo la de quién, y cuando fui a ese lugar lo busqué. Bueno, nada, así me pude hacer de este libro y hago el comentario porque realmente eso refleja que hubo una única edición con una tirada relativamente reducida y que es un libro que realmente no ha circulado. Esa es la cuestión, no ha circulado. Hay algunos autores que cuando mencionan todas las obras completas lo incluyen en una lista, pero realmente no ha circulado. El libro, cuando me llegó, tuvo un efecto doblemente explosivo, porque ya para mí era en sí muy interesante, pero cuando lo leí se convirtió en una bomba, digamos, a punto, por las razones que ya vamos a ver luego, y a punto tal que en realidad el libro me terminó generando un montón de material, inquietudes y preguntas que terminaron dando lugar a 3 textos que ahí los ven mencionados. El primero que está saliendo en Anales 50, el otro que presenté específicamente sobre los viajes al mundo islámico, el segundo sobre los viajes a América, específicamente que presenté el año pasado en las jornadas que coorganizamos con la Universidad Nacional de Rosario, y este tercero que pretende cerrar esta cuestión hablando un poco en general de los distintos viajes y de la mirada de Chueca en los distintos viajes. Bueno, ¿por qué digo que esto resultó una bomba? Y es porque este señor, en este libro que está publicado en el 2000, digo, o sea, no estamos hablando de opiniones vertidas en la década del 20, del 30 ni del 40, sino que algunas de ellas, el libro recoge viajes realizados en distintos momentos de su vida, entre la década del 30 y el 80,
pero está publicado en el año 2000. Y en el libro, digamos, este señor que estaba ya para esa altura, había tenido todos los honores y reconocimientos posibles que puede llegar a tener una persona, y en los últimos años de su vida, tenía 89 años en ese momento, por primera vez dijo varias cosas que de alguna manera yo intuía en sus textos, pero las dijo sin ningún tapujo y en términos que, en términos estrictos, ya constituirían delito. Digamos, hay leyes contra la forma en que expresó las cosas. Es el título que yo pongo acá, lo estoy mencionando, digamos, medio someramente. En el texto hay muchos más. Esto, como siempre, yo voy a hacer una cuestión más breve, pero en el texto al cual todos ustedes han tenido acceso hay muchísimo más. La gente pobre, fea y triste son los mexicanos en general, pero digo, al margen de que sean los mexicanos, es aplicable a varias otras personas. No voy a leer las citas, digamos, pero dice cosas aberrantemente horribles en términos profundamente despectivos, racistas y clasistas con respecto a casi todas las personas que se ha cruzado. Y digo, las dice y las escribe y las publica en el año 2000. Ya ven que el único personaje que le parece interesante y atractivo en México es alguien que viene, que sus antepasados datan del siglo de oro y que entonces puede hablar de las grandes haciendas como la casa de tal amigo y no como un monumento histórico. Y bueno, es todo el tiempo así, es todo el libro de esta manera. O sea, por eso les digo que tuvo esa reacción explosiva. Es un tema hoy lo podríamos llamar en un neologismo una especie de sincericidio, digamos. Y por otra parte, cuando hace, en definitiva, su planteo cuando visita distintos lugares del mundo es que hay un amplísimo sector de todo lo que podríamos llamar tanto Latinoamérica como el mundo islámico y África y lo que ha podido ver de Asia. En definitiva, es gente que le resulta despreciable y repugnante en general, salvando a algunos personajes de las clases altas. Y por otra parte, en cuanto a la cuestión en términos políticos, tiene un profundo también desprecio simultáneo hacia el capitalismo y el comunismo. Digamos, Manhattan le resulta terriblemente triste y muy poco atractiva, y dice que justamente el capitalismo impide el desarrollo de la vida de las ciudades, que él la ve solamente en Europa, digamos. Su ideal es la ciudad europea, y que eso no es una ciudad, que es una operación inmobiliaria, digamos, es algo muerto, que no tiene vida, no tiene... Y lo mismo, naturalmente, aún con mucho más énfasis en los países comunistas, que estuvo en Moscú y estuvo también en La Habana. Y bueno, se da esta misma situación. Por otra parte, también de vuelta en el año 2000, sostiene unos términos de historicismo para ese momento muy fuertes, digamos, de un anacronismo realmente muy fuerte, en el sentido, el viaje sucedió muchísimo antes, pero repito, él lo publica en el 2000 y hace comentarios y observaciones que agrega al viaje en el año 2000, o sea, como que una de las pocas cosas que le gusta de Nueva York es la biblioteca de la calle 42, digamos, porque los otros, la arquitectura moderna le parece fría, y entonces ahí sí hay materiales lujosos y decoración, y eso lo ve como, o sea, defiende ese tipo de cuestiones. Y otra cosa que incluso en términos de preservación también es aberrante, en Lima le parece fantástico que se haya destruido toda la Plaza Mayor, a excepción de la catedral, porque los edificios nuevos que se hicieron son estilo neocolonial. Entonces, como son neocoloniales, le parece muy apropiado porque se respetó el estilo. O sea que sostiene prácticamente a cada párrafo
y en cada uno de los viajes hay cuestiones que no hoy, sino que hace 50 años hubieran sido consideradas muy fuertes y muy cuestionables, pero que expresado en términos del siglo XXI, cuando lo está publicando, resulta realmente muy violento. Es una cuestión extremadamente violenta. Yo, de vuelta para hacerlo breve, ya digo, está el texto en sí. A mí me proponía, digamos, como para leer esta cuestión, lo que plantea un libro que yo siempre recomiendo, que muchos de ustedes conocerán, pero que yo siempre recomiendo, Ojos Imperiales, de Mary Louise Pratt, y su planteo de esa idea de un ojo imperial esencializador, en el cual las diferencias de ubicación geográfica ya pierden importancia. O sea, da lo mismo los cubanos en La Habana que los capitalistas en Nueva York, y da lo mismo porque ambos son materialistas que no tienen espíritu, y da lo mismo las personas pobres en el Cairo, en Marruecos, en Lima o en México, porque en cualquier caso son gente pobre, sucia y triste, y en cualquier caso un personaje como Urquiaga, como el señor que el sí elogia en México, en cualquier lugar un señor es un señor. Y eso también, digamos, o sea, las diferencias de ubicación geográfica pierden naturalmente importancia, y este poder discursivo esencializador es impermeable a todo. O sea, la esencia es que en el planteo de Chueca, básicamente, la cultura es europea, y particularmente la instancia que a él singularmente le interesa de esa cultura europea es el periodo imperial áureo español, y fuera de eso, la realidad es que por una causa o por otra, termina resultando impermeable a cualquier otra consideración. Todo lo demás es despreciable, es inferior, es secundario, digamos, es carente de interés o es desagradable directamente. Viendo y sabiendo estas cuestiones, uno empieza a revisar un poco su propia obra. Él, al margen de su obra publicada, tuvo una importante obra construida, en general, que ya que Mario la mencionaste, también la voy a mencionar. Gracias a Ana Esteban Maluenda pude acceder al archivo Chueca el año pasado en Madrid, cuando todavía se podía viajar, y pude acceder al archivo Chueca y consultar varias de sus originales, como el dibujo que tenemos acá. Y básicamente decía, su obra es ese anacronismo que vemos en sus textos, también se puede verificar como bastante claramente en su obra. Él fue el autor de la horrible terminación de la Almudena en el 49, digamos, ese edificio, saben, frente al Palacio de Oriente, que los turistas fotografían como si fuera del siglo XVIII, y lo hizo Chueca en 1949. Hizo El Pueblo Español, hizo muchas, ¿no? Pero puse acá 3 nomás. Hizo El Pueblo Español de Palma de Mallorca, en el 67, que es como El Pueblo Español de Barcelona del 29, pero el tema es que este es en el 67, con réplicas en pequeña escala de monumentos históricos españoles, e incluso con una obra nueva, en el caso del Pueblo Español de Palma, que también tuve oportunidad de visitar y relevar, con una obra nueva que es un centro de convenciones, que lo hace en estilo dórico, griego dórico, porque le parece que esa cuestión de las convenciones va con la estoa griega, en el 67, digo, ¿no? Y la reproduce en términos literales. Y en 1980 hace la portada renacentista, SIC, de la Catedral de Palencia.
o sea, esa puerta estilo Renacimiento que ustedes pueden ver ahí en la Catedral de Palencia, la hizo Chueca en 1980. Es estilo Renacimiento, pero está hecha en 1980 junto con mucha otra obra. O sea, digamos, ese historicismo anacrónico se ve también claramente en su obra. Y por otra parte, otra cuestión que se ve es que él tuvo toda su obra construida y su obra escrita y su carrera básicamente se hizo en el marco de la dictadura. Él, como era madrileño, sabemos, pasó la guerra civil naturalmente en Madrid, en su lugar, y por ende bajo gobierno republicano, y cuando terminó la guerra le retiraron el derecho al uso del título, la dictadura le retiró el derecho al uso del título, pero cuestión que él usó como un honor y terminó usando hasta el final de sus días como una persona que había sido perseguido por la dictadura. Ahora, le retiraron el uso del título, pero 10 años más tarde le dieron para hacer la catedral enfrente del Palacio Real, o sea que y le dieron todos los honores que podían darle durante la dictadura. Así que en términos estrictos ese papel de adversario de Franco, pues se podría decir que con adversarios así, ¿quién necesita partidario? Y puse la foto del perrito maliciosamente porque en realidad la foto con el perro es una foto de la reunión del Congreso para la Libertad de la Cultura, del capítulo español del Congreso para la Libertad de la Cultura, que sucedió en la Casa de Chueca, en España, en Toledo particularmente, y este Congreso para la Libertad de la Cultura fue una operación de la CIA que comenzó en 1949 y concluyó en el 69, después de que en 1966 el New York Times denunciara que en realidad eso estaba financiado con fondos de la CIA como una expresión de guerra fría cultural. Lo que ustedes ven abajo es la página de la CIA hablando de los orígenes de eso acerca del Congreso para la Libertad de la Cultura en el 49-50, e incluso dicen que mucha gente dice que tiene que ver con la CIA, pero que ellos no pueden ni afirmarlo ni negarlo porque ya todas las personas que intervenían en ese momento están muertas. Pero hay una investigación, que ese es el libro que está arriba, aparte de lo que hizo el New York Times, es el libro que para colmo no casualmente aparece muy recomendado por Edward Said, o sea que digamos es como que cuando uno termina esta cuestión todo cierra. A ver, hasta acá uno podría decir es un fascista que cuando era una persona muy mayor y ya tenía era miembro de todas las academias y tenía todos los doctorados honoris causa que puede tener una persona y tenía todas las cosas, que se sintió libre de poder decir lo que realmente pensaba y lo dijo sin tapujos, con una brutalidad hispánica, digamos, dijo sin tapujos eso que pensaba. La verdad es que pobre Chueca particularmente, al cual, como dije, yo hasta tengo un cierto interés en la cuestión, ya él está muerto, eso ni le va ni le viene, que descubramos ahora, sería una más, y descubrimos todos los días una de las secuelas de la dictadura y de la transición española, que hay todos los días una, incluyéndose al rey que se escapa de noche. Son todas secuelas de la dictadura y de la transición que siguen habiendo día a día, así que en todo caso esto sería tan solo una más. Pero el problema no es, me parece que no es eso, sino que el problema que yo propongo acá para tomar es la cuestión del problema que tenemos ahora, no el que ya está listo. Bueno, ya sabemos cómo era, ya sabemos las cosas que dijo, cuando las pudo decir libremente, ya sabemos lo que pensaba. El problema es que en los libros, cuando nosotros hoy seguimos, por ejemplo, en una bibliografía poniendo los invariantes castizos, el pensamiento de la persona que escribió los invariantes castizos es eso, y se trasluce en los invariantes castizos y se trasluce en varios elementos.
Con lo cual, por ejemplo, que el señor le llama invariantes castizos de la arquitectura española y todos los ejemplos fundacionales son islámicos. O sea, es la Alhambra de Nazarí y el Ibn Tulum aparece ahí. Bueno, entonces digo, ¿de dónde, o sea, por qué motivo se llaman castizos? Algo, en todo caso, yo he cuestionado toda mi vida el concepto de invariantes, pero si fueran, en todo caso, tendrían que ser invariantes islámicos de la arquitectura española, si uno le fuera a dar la razón. Con lo cual, la operación de denominar arbitrariamente castizos a elementos como, por ejemplo, el volumen máclico, el espacio cuántico, perdón, que es el de arriba a la izquierda, que se explica en el oratorio del Partal, o sea, ¿qué es el espacio cuántico? Lo explica Chueca en ese famoso dibujito que todos hemos visto en el oratorio del Partal. ¿Y qué tiene de castizo el oratorio del Partal si es que el término castizo pudiera tener algún sentido? Y por otra parte, cuando uno usa la breve historia del urbanismo hoy, está tácitamente avalando al señor que dijo que la ciudad europea es un organismo racional, mientras que la ciudad islámica es una... No, la ciudad europea es una institución racional y la ciudad islámica un organismo biológico. Es algo menor como un organismo biológico. Está avalando esa cuestión que, por ejemplo, justifica dibujos como este, por el cual lo que está arriba es el Damasco romano y lo que está abajo sería la degradación biológica de la pérdida de la racionalidad a través de la islamización de la ciudad de Damasco, que es un absurdo insostenible, porque primero decir que eso es irracional, pero segundo porque esa misma planteo se podría hacer de Barcelona o de Nápoles, por ejemplo, exactamente el mismo. Con lo cual, digamos, no tiene ningún sustento. Pero el problema es que cuando seguimos hoy nosotros utilizando la breve historia del urbanismo, estamos implícitamente avalando ese pensamiento. Y con esto termino, la idea de que cuando seguimos dando, que es una cuestión que yo me resisto sistemáticamente, la historia de la arquitectura precolombina como un tema de historia 1 del curso de Antigua y Medieval, y la historia de la arquitectura islámica como historia de la arquitectura islámica medieval en el curso también de arquitectura 1, arquitectura antigua y medieval, estamos olvidando que en realidad, o estamos siendo cómplices del olvido sistemático de asumir que en realidad los pueblos originarios de América siguen ahí y siguen haciendo arquitectura, y que por ende estamos medievalizando a gente que sigue con vida, y lo mismo pasa con la cultura islámica, que sigue produciendo cosas y no se detuvo. Es un proceso de distanciamiento por medievalización de las otras culturas que en las cuales lo que se considera interesante es lo que produjeron hace 1000 años y como si después hubieran desaparecido. Y sabemos que no es cierto, pero en definitiva en los programas sigue estando ahí. Y sigue estando en los programas, en los cursos oficiales y demás, sigue estando ahí. Termino con una expresión metafórica, digamos, estas imágenes que están acá estas 4 son una figura que se llama la nave mística, que se repitió, como ya saben, como se repitió sistemáticamente en varios lugares. Yo tuve la suerte de ver 2 de estas, justo 2 de estas las vi, una, la de arriba a la derecha está en Valencia y la de abajo a la izquierda en Tepoztlán, las 2 en colores. Y yo justo vi las 2 y quedé sorprendido por las 2 en su momento y las fotografié y me quedó la idea y después seguí averiguando en la cuestión. Y esta nave mística, que es como decía, una representación así tipificada, es la idea de la iglesia como un barco que tiene a San Pedro al timón, digamos, al Papa al timón, y está Cristo como vigía, digamos, marcando el rumbo, la Virgen que queda en una situación extraña, digamos, sentada arriba de la vela porque también está marcando el rumbo y también está arriba, pero no puede estar tan arriba como Cristo, entonces queda en esa situación extraña. Todos los santos que van como tripulación o como pasajeros, van en una actitud bastante pasiva como tripulación y como pasajeros, y abajo como galeotes van los doctores de la iglesia remando.
Y a mí me impresionó, digamos, cuando vi el de Valencia, yo me acababa de doctorar, fue un viaje que hice después del doctorado, y estuve parado delante de ese cuadro y me acerqué y saqué esa foto de acercamiento del pedazo ahí que dice: los doctores surcan los mares con los remos de sus escrituras, ahí sale cortado. Digamos, primero, me interesaba en un sentido metafórico, digamos, si uno tiene que tomar el papel del intelectual en la sociedad, a mí siempre me ha resultado horrible esa historia de la vanguard y la idea de que somos unos visionarios que decimos para dónde hay que ir, siempre me ha resultado espantosa. Y me siento mucho más cómodo y más contento con el papel de alguien que va remando, digamos, y que ni marca el rumbo ni cosa que se le parezca, sino que en todo caso empuja. Y que las cosas que uno escribe son para eso, son para empujar y son para ir llevándonos hacia nuevos lugares y dejando atrás cosas que debemos dejar atrás, porque es lo que hace el remo, vieron que específicamente utiliza es muy fuerte la expresión en ese sentido. Y bueno, yo Chueca, después de todas las barbaridades que dije, va a parecer por ahí hasta sarcástico, digo, pero hasta le tengo un cierto cariño, porque la verdad es que es un enamorado de la arquitectura española como yo, pero si yo no salía a decir las barbaridades que dijo y no salía a decir la barbaridad que se hace, me parece que esto lo digo para terminar de ayudarnos a dejar atrás lo que significa eso y a enfocarnos desde otra perspectiva. Nada más. Muchísimas gracias por la presentación, Rodolfo, gracias por la bienvenida a Mario, y nada, es un gusto encontrarme con ustedes en esta situación, porque hablar del trabajo de Fernando y de este trabajo específicamente, digamos, es hablar, digamos, casi de la propia historia, porque el nacimiento de este interés de Fernando en los invariantes, más específicamente en el ruido que hacían los invariantes, siempre me resultó sorprendente, y fue uno de sus temas, fue el tema de su trabajo de aprobación de la asignatura que en aquel momento, cuando la dirigíamos con Felito, se llamaba Arquitectura Islámica. Creo que fue en el 89 que la cursó Fernando, y desde entonces Fernando ha abordado multiplicidad de temas con rigor y originalidad, pero nunca ha abandonado, digamos, el tema de la obra de Chueca. De hecho, digamos, la obra que tenemos escrita en conjunto se pudo liberar de la seducción que significaba la noción de invariantes, en la medida en que estos le daban lugar a incluir la forma a incluir el tema islámico dentro de lo que era, a darle pertinencia al tema islámico dentro de lo que era, digamos, la arquitectura hispanoamericana. Nos daba cierta injerencia, cierta naturalidad de que no nos estábamos ocupando de algo ajeno y lejano, sino de algo próximo y propio. Efectivamente, después, digamos, bueno, ya avanzaré un poquito más hacia el final con esta reflexión. De todos modos, digamos, pudimos cruzar, digamos, de esta categorización, de integrar, digamos, el estudio de las interculturalidades latinoárabes, digamos, a partir, digamos, de la escritura del diccionario del Alarife y de haber tenido el privilegio de contar como mentores no solamente, digamos, a Juan Goytisolo, sino a Felipe Maillo, Salgado de la Universidad de Salamanca, y al propio Eduard Said. Un privilegio que atesoramos, digamos, y que puede leerse, puede verse en el último artículo de Fernando publicado en Misteriosas para quién. Esto, digamos, ya abundaremos sobre esto, pero lo primero que quiero señalar, digamos, es esta cuestión de que
digamos, si hay una constante, una invariante en el trabajo de Fernando, valga la redundancia, es ocuparse de la obra, del análisis de la obra de Fernando Chueca y de este signo o ceguera cognitiva que Chueca comparte, debido que, y esto es mío, a que Chueca lo que hace es tomar la estrategia racista del término mudéjar y aplicarla no solo, digamos, al legado andalusí, sino al legado francés, al legado italiano, a todos los legados, digamos, que recibe la península ibérica, opera, digamos, hace la misma estrategia con su noción de castizo, hace la misma estrategia que hace el término mudéjar, digamos, exclusivamente para el legado andalusí. Esto es, los absorbe, digamos, y los presenta, digamos, como la conquista del local por parte, la conquista del invasor por parte del local. Y por eso los llama castizos, porque apela a esta metáfora, digamos, de la pureza, y él lo dice solamente una vez en la presentación de Invariantes. Apela a esta noción de pureza, a esta noción biológica, que tan cara es, digamos, para la mentalidad colonial, que extrae, digamos, de Unamuno. Esta es una obra muy temprana, ahí se está debatiendo, digamos, todavía el tema de qué es lo nacional para la arquitectura española, y esta es la alternativa que da Chueca, que resulta fenomenal porque es una inyección de autoestima, digamos, para la identidad española. Aun cuando siga recurriendo a los ya desprestigiados, digamos, racializaciones confesionales. De manera que, en principio, esto. En segundo término, digamos, el trabajo de Fernando me sorprendió con una inesperada lección de generosidad intelectual que Fernando tiene con un amigo común nuestro que cita reiteradamente y en donde devuelve, por así decirlo, digamos, la omisión que el alumno hace, digamos, de las ideas que toma de nuestros seminarios, Fernando la devuelve, devuelve omisión por mención, devuelve mención por omisión, dándonos muestra, digamos, de otra lección pedagógica, esta que menciona Edward Said y que parece que no hemos logrado transmitir probablemente al alumno, porque se debe haber enamorado tanto, lo vimos tan entusiasmado, la verdad, se enamora tanto del discurso y los argumentos de quien está a cargo del curso, del seminario de posgrado que le está dictando, que ella no diferencia entre el discurso del profesor y su propio discurso. Sin embargo, como dice Edward, ninguna interpretación carece de precedentes o de conexiones con otras interpretaciones. Así alguien que escriba seriamente acerca de lo que sea, debe de algún modo tomar en consideración lo que se ha dicho sobre esos temas, aunque solo sea para que el trabajo no sea considerado irrelevante o redundante. Ningún trabajo, eso puede ser tan nuevo como para ser original por completo, ya que escribir sobre la sociedad humana no es como hacerlo sobre matemáticas y por lo tanto no se puede aspirar a una originalidad radical. Me parece esto fundamental, digamos, porque siempre se corre en estos temas el riesgo, digamos, de intentar rápidamente dejar de ser objeto epistemológico para abordar el rol de sujeto epistemológico, ¿no? Este es un ejercicio muy sano. Sin embargo, digamos, siempre reviste este peligro. Y como la ciencia es continuidad y constatación, sin citarnos, digamos, sin citar, digamos, en qué hombros nos apoyamos para ver otros pedazos del horizonte, no podemos avanzar. Más allá de esta cuestión, el trabajo de Fernando vuelve a vincular lo que frecuentemente se omite. Esto es, el perfil de ideas de un autor y las obras que éste produce.
en este caso, su particular construcción, y en este caso colonial y racista, del relato histórico. En segundo término, Fernando muestra o deja al descubierto los estereotipos, digamos, como para resumir, digamos que deja al descubierto los estereotipos empleados precisamente para esa construcción, que quedan siempre de manifiesto, Fernando los pone de manifiesto en su trabajo, en la sistemática adaptación del contenido al continente. Esto es, todo se adapta al estereotipo. Fernando hace una descripción de este estereotipo sistemático y esta técnica que usa Chueca, y digamos que yo vinculo siempre, como me enseñó Juan, siguiendo a Américo Castro, con Aristóteles. Esta sistemática adaptación del contenido al continente que, conforme avanza el prestigio y la edad de Chueca, se hace cada vez más evidente, y lo hace en una frase que es lapidaria, que dice, esto no puede decirse, pero es así. Cuando se refiere a México, no es un país, son dos países, y los indios que se reproducen sin descanso están pesando como una losa. Esto es, digamos, es una losa en realidad para el propio Chueca, pero que se siente con absoluta libertad para expresar. Por otra parte, y en relación a esta cuestión del Aristóteles, me permito compartir esta placa. Me dirán ustedes si la ven. Todavía no, al menos. Esta es. Esta cita de Aristóteles es en el libro de la política, digamos, y en el cual Aristóteles descalifica, digamos, tanto a los países, a los pueblos nórdicos, por el tema del frío, etcétera, que llenos de valor, dice que son, digamos, más conservan su libertad, pero son inferiores en inteligencia y en industria, mientras que a la vez descalifica a los asiáticos, que tienen más imaginación y aptitud para las artes, pero carecen de energía y sufren con calma de perpetuo despotismo. Por tanto, la raza griega, colocada en una situación topográfica intermedia, reúne las ventajas de los dos climas. Posee a la vez inteligencia y valor, saben al mismo tiempo conservar su independencia, organizar buenos gobiernos, y sería capaz, si estuviera reunida en un solo estado, de conquistar el universo. Aquí es donde se inviste Chueca, digamos, como lo señala Fernando, digamos, en los dos apartados de Gente fea, sucia y Ciudades muertas, en donde Chueca produce un común denominador para descalificar las otras dos alternativas y presentar a la hispánica, digamos, como superior a ambas, destinada a conquistar el universo, naturalmente. Por el otro lado, digamos, lo que está empleando Chueca es esta racialización confesional de la identidad narrativa de la pertenencia nacional, basada en esta distribución internacional de la civilización y la barbarie, encubierta detrás de la distribución binaria de la moralidad o la religiosidad por puntos cardinales opuestos, que explica Said, este orientalismo, digamos, que termina siendo un gran aparato de racismo. O el mito colonial digamos, de la expansión del monoteísmo. Digamos, por un lado, digamos, tenemos al judaísmo y al cristianismo asignado a Occidente, mientras que el Islam lo tenemos recluido a Oriente. Y cualquier cosa que pase islámica fuera de Oriente implica, digamos, un violentamiento, digamos, de este orden. Por tanto, el Islam siempre va a ser presentado como expansión bélica, religión violenta, machista, agresiva, etcétera, etcétera. Independientemente de esta cuestión, lo cierto es que Fernando nos pone en la situación de tener que releer la obra, digamos, de Chueca, y de tener que, si es que lo damos en nuestras cátedras, hacer una lectura comentada con los alumnos sobre él.
lo que Fernando está presentando es que ya no se puede leer este tipo de obras, hay que leer estas obras como testimonios de época, antes como análisis de época. Y a nos coloca ante la elección, precisamente, de abandonar esta, como dice Marina Garcés, condición póstuma de entregar, de delegar la interpretación del mundo y asumirnos como sujetos epistemológicos. ¿Qué significa asumirnos como sujetos epistemológicos? Un sujeto que puede representar al mundo como suyo, y que, digamos, fue la principal estrategia de persuasión del colonialismo, porque el colonialismo, como demostró Gandhi, no funciona sin el convencimiento del colonizado de que necesita al colonizador, de que efectivamente, como dice Naipaul, digamos, pertenece a una clase de gente destinada a usar el teléfono, nunca a inventarlo. Por eso me parece fundamental este asunto de este trabajo que hace Fernando mediante un estudio de caso para abandonar esta condición póstuma, esta delegación de la interpretación del mundo. Muchísimas gracias y en cualquier caso continuaremos después en los comentarios. No quiero abusar de ustedes ahora, del tiempo de ustedes ahora. Gracias. Muchas gracias. Tengan ustedes buenos mediodías, por lo menos en este rincón de del planeta. Primero, bueno, muy agradecido a la institución, al Instituto Busquiazo, a las ventajas y comodidades que nos brinda, al doctor Sabugo, a Rodolfo Yunta, a Eduardo Rodríguez Leirado, que hace posible que nos veamos un poco los rostros. Le diría al doctor Sabugo que no es que nos hayamos rendido a la pandemia, sino que en este preciso instante y bajo sus ojos veladores se inaugura una segunda época de este seminario de crítica. Comenzamos una nueva época técnica que quizás nos acompañe mucho tiempo. Es una especie de traslatio imperi, como se decía en otros asuntos. Voy a poner mis palabras bajo el auspicio de dos cuestiones bastante diversas. Las primeras son una frase que ustedes habrán escuchado, yo la tengo anotada en mi escritorio, de Jorge Luis Borges. No he observado jamás que los españoles hablaran mejor que nosotros. Hablan en voz más alta, eso sí, con el aplomo de quienes ignoran la duda. A veces me aburre tener que decir que soy Rodríguez Otero Álvarez López Varela García, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir, esta es la primera cuestión con la que voy a poner mi intervención. Mi intervención, también siguiendo los pasos de Borges, se parece a lo que Borges decía de la historia de la literatura argentina escrita por Rojas, porque me parece que es más larga que la misma ponencia o presentación del amigo Fernando. Pero bueno, cuando uno empieza a arrancar, Fernando, por otro lado, nos ha confesado aquí, delante de todos, Hammurabi y todos los demás, que ha pasado del periscopio al remo. No sé si me entienden, ¿no? Ha pasado del periscopio al remo, si ustedes estudian su ópera Omnia, se enterarán. Entonces Fernando está sufriendo un fenómeno parecido al de Diógenes. Va despojándose de cuestiones técnicas y materiales que permiten de esa manera un tránsito más liviano al respecto. Pero bueno, ahí estamos. Para continuar al respecto, la otra imagen que me viene a la cabeza, creo que más de uno de ustedes la habrá visto, aunque sea en el tráiler. La tercera temporada de The Crown, ¿no? La tercera temporada de The Crown no está musicalizada con The Who, no está musicalizada con Elgar, está musicalizada con una canción de un judío norteamericano que nace en medio de los Estados Unidos, en el medio oeste, que luego se hace católico y que canta The Times That Are Changing. ¿Estamos? Les pediría que nos manejáramos con esas dos cuestiones, Borges advirtiéndonos de nuestros parientes y esta capacidad de alguien de un lugar de romper el molde para poder explicar mejor y ampliar la percepción sin necesidad de tomar
ninguna sustancia psicotrópica más de las que tomemos. Por otro lado, reunirme con Fernando y con Hammurabi me recuerda a las escenas finales de la última versión del Cid Campeador de Pérez Reverte, ¿no? Donde hay 1 y 2, son 3, que por otro lado están casi solos, sin mucha conexión o respaldo con la superioridad. En este caso sí, porque nos da cobijo don Mario Sabugo, pero no es lo habitual. En ese sentido, ser el último para hablar también me permite decirles, muchachos, vayan saliendo que yo cubro la retirada. Ahora, en ese sentido también, ¿en qué medida nuestra forma de encarar los asuntos desde el lugar donde estamos, por más que tengamos las charreteras que hemos sabido ganar y que quizás merezcamos, algunos más que otros, tiene que ver con que seguimos siendo, desde un origen, algo secundario, ¿no? Y ligado más a lo plebeyo en el sentido romano. El plebeyo en el sentido romano no quiere decir que se limpia con las cortinas, o que tira la comida, o que no sabe usar los platos. Quiere decir que está enfrentado al patricio, pero no por eso es menos romano, o menos culto, o menos cultivado, y demás. Hoy, de alguna manera, se trata de dar la palabra. Fernando, a partir de su trabajo minucioso, ha conseguido ser habilitado para dar la palabra frente a una firma como la de Chueca Goitía. Me recuerda algo que dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 48, pero también me recuerda a La Tabernera del Puerto, que es una zarzuela que ustedes conocerán, y si no conocen deberían conocer, en donde el personaje principal es enrostrado, ¿cómo es este de que habla? ¿Quién es este que habla? ¿Quién sos tú para hablar? Le dicen a Marola, que tiene, parece, una mala fama. Son otras mujeres las que se lo dicen, así que ahí también tenemos un detalle para estudiar. Y ella dice, pues entonces hablaré. Tú no puedes hablar, le dicen, y ella dice, pues entonces hablaré. Y acá entramos en algo que tiene que ver con lo del Cid, tiene que ver con Hammurabi, tiene que ver con Fernando, y espero que tenga que ver conmigo, ¿no? ¿En qué medida sale de adentro la necesidad, a partir de cierta honestidad y conciencia, y por qué no valentía, de decir algunas de las cosas que estamos diciendo? Las podemos decir, quizás algunos porque portemos apellido con Z, pero deberíamos llegar algún día que se puedan decir porque sí, y no teniendo que mostrar los antecedentes familiares para poder decir, esto que yo digo de este personaje de la cultura española y de su obra, por acá tenemos otra versión de Las Invariantes Castizas, una edición más moderna, también para tener en cuenta la continuidad y persistencia de este trabajo. ¿En qué medida incluso el concepto de invariante es algo que tenemos que desarmar? ¿Qué es el concepto de invariante? El concepto de invariante es bastante parecido a es así porque es así. Similar porque lo digo yo. Todos nosotros le hemos dicho a nuestros hijos en algunas ocasiones, esto es así porque lo digo yo. Esto indica una subordinación, indica una infantilización, ojo con los adolescentes, que por acá los tenemos, y también la idea de ya llegarás a entenderlo. Ahora no merece que se te entienda, este invariante es invariante y nada más, no se discute, ya llegarás a comprenderlo, quizás a compartirlo y lo más importante, a asumirlo. En este caso estamos hablando de la madurez de las personas o de los pueblos. Esto también está ligado a algo de lo que comentaba Hammurabi y Fernando en Origen. Y esto nos lleva, obviamente, a un viejo conocido de la cultura argentina, que no es otro que Ortega y Gasset, cuando hablaba de pueblos jóvenes, ¿no? Esa idea de que los pueblos jóvenes son un poco tarambanas, ¿no? Bueno, estos son cosas de chicos, ¿no? Cosas de muchachos que se han hecho sus tatuajes o se ponen esa ropa. Ahora, insistiría en esta imagen que señala Fernando de el poder esencializador que es impermeable, que no varía. Ustedes habrán escuchado, algunos de ustedes con conocimiento, en qué medida muchas veces en el ámbito peninsular, para exaltar y elogiar un trabajo, especialmente una tesis recién defendida, se dice, esta tesis es definitiva. ¿Qué quiere decir que es definitiva? Quiere decir que no hay más que discutir. Es lo más acientífico que existe, la idea de lo definitivo. Algo dijo Hammurabi y podemos dar fe de que no tuvimos comunicaciones telefónicas para poder ponernos de acuerdo.
¿No caduca el conocimiento? Caduca al día siguiente de que se defiende esa tesis. Al día siguiente que se defiende esa tesis empieza a discutirse un nuevo periodo. Esta idea de invariante va ligado a esa idea de esto es definitivo, es así desde que Dios el Creador lo hizo hasta el final de los tiempos. Lo que da también una cierta tranquilidad. Esto es así, no tenemos que preocuparnos, es así. Es así se parece mucho al porque es así. Ojo con también tener en cuenta cuando nosotros somos los que aplicamos eso. ¿En qué medida nosotros, como historiadores, arquitectos, investigadores y docentes argentinos, podemos criticar a Chueca Goitía, pero en algunos casos somos Chueca y Goitía, o hacemos de Chueca y Goitía en algunas situaciones, y debemos llamarnos a eso. Ojo cuando somos nosotros los coloniales, no los colonizados. Chueca y Goitía, señalado por Fernando, viaja a lugares sucios, decrépitos, que pueden ser el Cairo, La Habana. Yo lamento traer un ejemplo personal. Estaba en Oviedo estudiando, preparando el doctorado, y quienes eran mis mentores visitaron el Instituto de Historia de España en la calle 25 de Mayo y Perón, y me dijeron, cuando volvieron, eso está como Cuba. Eso está como La Habana, grandes edificios que se derrumban. Esa idea también de, ¿a vos no te pasó? Edith Wharton, creo que es Edith Wharton, viajando por España en el año 1910, ¿saben qué decía de España en 1910? Que España era cochambrosa, que la mugre estaba en los rincones de las catedrales y demás. Y esto me recuerda a esta idea pintada en un graffiti en Barcelona, que decía, ignorante, tu abuelo fue inmigrante. La incapacidad de recordar en qué medida nosotros también somos eso que después señalamos como qué barbaridad estos coreanos, qué barbaridad estos chinos, qué barbaridad estos bolivianos, ¿de dónde han venido? Piensen que eso también se predicó de Italia. En el siglo XVIII y principio del XIX, los viajeros europeos, británicos, alemanes y algunos franceses, pero básicamente británicos y alemanes, visitaban Italia, veían las glorias del Renacimiento y decían aquel pasado y este triste presente. En este caso, ahí otra vez entramos en la discusión de las invariantes. No hay invariantes. Para nosotros, ligados a la historia, no hay invariantes. Las cosas son corsi e ricorsi, como diría mi viejo maestro don Ángel Castellán, a quien Rodolfo conoció. Entre otras cosas porque nosotros estamos luchando contra esa anomia y contra esa creciente entropía, hasta el frío final con el que terminará lo que arrancó alguna vez en el Big Bang. El trabajo de Fernando es un trabajo de historia social. Y es un trabajo de historia social porque es capaz de combinar, dado su agudo ojo, cosas que a primera vista pasamos por al lado y no alcanzamos a poder enhebrar. Él dice que el libro de Chueca, del 47, tiene una directa referencia con el Ministerio del Aire del 43. Búsquenlo, por favor, porque no en vano se lo llamó el Monasterio del Aire. Está a la entrada de Moncloa, está muy cerca de la entrada de la ciudad universitaria, y se construye como una especie de nuevo Escorial. No voy a decir un Escorialín, porque eso en Oviedo quiere decir otra cosa, pero un nuevo Escorial para el Ministerio del Aire. ¿Qué es la Fuerza Aérea en 1943? Es la fuerza más moderna. Hasta que no lleguen los astronautas, no podés hacer algo que desafíe. Por otro lado, esta idea de que es castizo, pero arranca en la Alhambra, señalada por Fernando, pero escrita por Chueca y Goitía, es genial porque desarma totalmente a esos veganos que quieren comer chorizos falsos. Si sos vegano no necesitas comer chorizos falsos. Comés algo que no se tiene por qué parecer a una milanesa y mugir. Pero bueno, son cuestiones que nos suceden. Yo me gustaría preguntarle a Hammurabi, y todavía me quedan 10 páginas más acá, así que preparaos, si tienen algo para beber, bebed. Si este tipo de relación que nosotros vivimos desde América con nuestros cercanos primos españoles, de aquellos tiempos y de otros, tiene algún parentesco con la situación de los turcos en el mundo árabe, aunque los turcos no son árabes, o quizás, más hiriente todavía, con los árabes que vienen de la península y creen poder reivindicar, la península arábiga y demás, que creen poder reivindicar un lugar o un papel que subordina a otros. Acá tenemos que entrar a discutir una cuestión de valentía intelectual.
¿Para qué estamos acá? Decía Fernando. Bueno, estamos acá para aguantar el tirón. Estamos acá para decir ni para ese lado, ni para el otro lado. Ni pelado, ni con dos pelucas, dicen los españoles, y entre el silencio y la trompeta hay grados. Yo a veces tiro la idea de la pluma, ¿no? Si tenemos que ponernos la pluma o no tenemos que ponernos la pluma. Yo la verdad que no lo termino de entender. A la honestidad, a la conciencia y al valor yo le agregaría entonces aquí la firmeza. Y ahora sí voy a entrar en las 10 páginas que quedan. Hay un problema doble en el trabajo de Fernando y también en muchas de las cosas que lleva adelante el Instituto Busquiazo, o intentamos llevar adelante también en estos momentos en el Instituto Sánchez Albornoz. Se habló de Américo Castro, hay que hablar de Sánchez Albornoz. Y es un problema doble que acompaña nuestra cultura. No uno, sino dos. Hay dos desplazamientos. Tenemos un desplazamiento en el tiempo y un desplazamiento en el espacio. Ese diálogo y el consecuente contacto o necesaria polémica deviene también de esa doble cuestión. Voy a aclarar un poco mis oscuras palabras. Hay evidentemente un desplazamiento en el tiempo. Somos sucesores, continuadores, negadores, correctores de los que vinieron antes, en algunos casos por una razón generacional. Y hay un desplazamiento en el espacio, y no solo en términos geográficos, sino culturales, me refiero a espacios culturales como construcciones. Y en ese sentido Fernando discute después de Goitía. Discute desde otro lado, desde otra realidad, la realidad americana, en su variante hispanoamericana, que fatalmente para los más hispanófilos, nosotros devenimos en algo nuevo en acto, forzadamente, expuesta y explícitamente nuevo, y eso nuevo, que a falta de otro nombre, llamaremos Latinoamérica. En otra época podíamos no haberlo llamado así, pero esto decanta de tal manera. De corte argentino, o mejor aún rioplatense. Si hay algo que puede unir a casi todos los que estamos en esta pantalla, y básicamente a autor y comentaristas, es que probablemente pasemos por porteños rioplatenses en muchos lugares, para bien o para mal. Sigo avanzando al respecto. Eso conlleva tomar nuevas miradas, diferentes y opiniones contrastantes. Como si fuéramos polacos que se exaltaban en leyendas volterianas, falsas leyendas volterianas, de que los polacos hablaban todos latín. El vulgo polaco podía hablar latín y lo hablaban con fluidez cotidiana. O niños escoceses, anglosajones, que recitan las declinaciones del latín, pero no solo eso. Estuve buscando la escena de cine, yo no me acuerdo si esto está en La Sociedad de los Poetas Muertos o en algún fragmento de Tiempo de Sombra, donde el viejo profesor lleva unos niños caminando por un patio y los niños repiten agrícola, agricolae, en la Escocia más lluviosa que puedan ustedes tener. En un territorio en donde nunca llegaron los romanos, o por lo menos nunca sólidamente llegaron esos romanos. En Polonia tampoco llegaron los romanos. Y acá empezamos a discutir algo que tiene que ver con esta transmisión, revisión, continuidad de los conocimientos, los saberes, y en donde tenemos que entrar justamente a pulir la herramienta para que la transmisión no sea una transmisión fallada y fallida. El molde debe ser limpiado periódicamente, debe ser cuidado y custodiado, porque si no, lo que vamos a hacer son malas copias. Lo que está diciendo Fernando, y está diciendo de otra manera también Hammurabi, es cómo el caso de Chueca y Goitía tiene una serie de cuestiones necesarias y positivas, y otras que tenemos que, con gran dolor, decir esto se debe cortar de esta manera o señalar de esta otra. Asumimos y perpetuamos, o no, esa palabra, transmitimos una herencia, una prosapia, un legado, una estirpe, y lo sostenemos, le damos vida más allá de esa supuesta cuna. Somos desobedientes, pero como las espirales de ácido desóxido ribonucleico, por favor, Arriazu, ayúdeme, mutamos, y por muy diversas razones internas o externas. En nuestro caso, por la capacidad crítica. Y ahí entramos en nuestro trabajo y en por qué estamos reunidos hoy aquí en un seminario de crítica. Nuestra capacidad crítica en contacto abrasivo con esas realidades físicas, emocionales, espirituales, orgánicas, lo que más les guste, que las llevan a modificar para mejor, o a veces para peor, como seres de cultura. Esa es la clave. Algunos ya me han escuchado esto, veo algunas caras conocidas. ¿En qué medida nosotros somos seres de cultura? Este es un movimiento cultural. Nada nuevo de eso, pues nosotros llevamos todo al hombro. Nosotros decidimos
qué carga llevamos en la mochila, qué Chueca y Goitía llevamos en la mochila, o qué parte de Chueca y Goitía hay que despuntar para poder llevar otra cosa en esa mochila, en este tránsito de generación en generación y quizás algún día de planeta en planeta, a nuevos ámbitos espaciales, temporales, físicos, conceptuales, e ir a inaugurar con esos conocimientos, habilidades, estrategias, saberes, características de nuestros mayores, y recordarán ustedes la alegría que le produce a muchos españoles que nosotros le digamos a la gente vieja, gente grande, lo he escuchado alguna vez, esto es gente grande, ay, qué bello término que utilizáis, porque quizás ahí grande signifique inmenso o signifique tamaño, pero bueno, lo que ustedes quieran. Eso nosotros lo llevamos, esto que recibimos o decidimos elegir de esa herencia, a otro rancho más lejos que está en América, y lo hacemos con una tensión de seguir imitando modelos o innovando, que también produce una gran angustia. Cuando ustedes empiezan a hacer algo nuevo, se visten de otra manera, se cambian el peinado o la barba, produce esa situación de angustia al respecto. Pero atención, porque a veces innovar puede ser repetir o resucitar algo de atrás. Otras veces, muchas en el caso americano, mejor en los nuevos mundos, vamos a decir, es despejar a lo nuevo con nuevas respuestas. Las más de las veces, combinar suavemente, delicadamente ambos planos. Qué cosa sigue, qué cosa cambia. El paso del tiempo multiplica esos lados del poliedro, esas fases, facetas, caras del diamante en la mejor versión, y el desplazamiento también, pues habilita miradas nuevas que dialogan o que descifran. Y ahí vuelvo a The Crown. Ustedes entienden qué está pasando en las Islas Británicas en los años 60, no porque canten The Who, My Generation, que lo podrían estar cantando legítimamente, sino porque un judío norteamericano convertido en un rapto de locura en católico y hoy no sé en qué, pero que es premio Nobel, canta The Times That Are Changing. Y ustedes se sacan el sombrero diciendo, sí, es verdad, los tiempos están cambiando. Los tiempos le están cambiando a esta gente. Lo dado y lo va cambiando. Por eso miramos a ciertas referencias. Alguno puede mirar a la Meca y otro puede mirar a Roma. Pero mi abuelita, Consuelo, tan probablemente piadosa, jamás visitó Roma. Roberto, está la reunión. Logré entrar. ¿Nada? Bueno, pues yo continúo. Si veo que se apaga todo en negro, quiere decir que empezó Soy Leyenda y se acabó la civilización y se cortó todo. Pero bien, ¿a qué voy con esto? Estamos mirando a otra cosa, que a su vez mira a otra cosa. Parece borgiano y parece los espejos de los espejos, ¿no? ¿Por qué? Miraremos a diferentes lugares, pero el día que estemos en Jerusalén rezaremos todos hacia el mismo lugar, esperando el Jerusalén celestial, que al fin y al cabo es un pariente del ideal. Sigo, y ya con esto voy a intentar redondear de alguna manera, ¿no? Fernando acepta ese doble desplazamiento, viene después de Chueca, y lo mira desde otro ámbito. Es un desafío y una tensión para Fernando y para Chueca. Y para los seguidores de Chueca, que en muchos casos son guardianes de la memoria, celosos más por obsecuentes que por otra cosa. Con esto estoy poniendo una venda antes del golpe. Señores, damas, caballeros, que es una forma antigua de decir todos y todas, preparémonos, porque evidentemente opiniones de este tipo, planteos de este asunto, no pasan desapercibidos, y si somos quienes somos, alguno que conocemos levantará la mano y dirá, esto no se tolera. Bueno, pero tolerándolo, o tratando de tolerarlo, esta cuestión entonces del desafío, exactamente abrasivo y erosiona. Fernando discute, aunque sea con un finado, como Chueca, de la manera en que lo plantea Borges. Estamos, por más que haya gritos y demás, por más que haya alardes, esta es otra cuestión. Fernando no está haciendo esto desde un planteo de alaraca, y ahí Hammurabi nos podría ayudar mucho más con de dónde viene la palabra alaraca y qué es una alaraca. Algarabía también, pero alaraca es la correcta en este punto. Se enfrenta con rugosas realidades, Fernando, y será marcado, ¿estamos? Herido por ellas, no sin intención e interés y hasta mala intención. Parece un choque de rayos ultravioleta, como habíamos dicho antes, pero es más complejo. Esos rayos accionan y reaccionan, no son unidireccionales. Esto no termina acá. El día que mañana
alguien de esta reunión prolijamente recopilado vaya a presentarse a pedir una beca o un aval a alguno de nuestros colegas del otro lado, quizás se les pregunte, ustedes estuvieron en esta reunión y se habló así de nuestro maestro, pero bueno, eso ha pasado durante las décadas de lucha entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, pero esperemos que las cosas cambien. Alguna responsabilidad me cabe. Para ir redondeando de alguna manera, yo decía que había un doble desplazamiento aquí, ¿no? Y que tenemos un parasol. Ese parasol es el parasol de la razón. Nosotros nos vamos a proteger con la razón de los dañosos o no rayos ultravioleta. Dije que había un doble desplazamiento y realizamos muchas veces, y porque realizamos como proeza, además de material y cultural, en ese próximo salto, ¿qué nos vamos a llevar el día que en alguna planicie de alguna estrella lejana alguien recite una declinación en latín o alguna cuestión de arquitectura, arte o urbanismo? Yo entiendo que suena muy 69, varios de los que estamos aquí estamos marcados por la generación lunar. Tengo tantos papelitos acá que también estoy marcado por Carl Palmer. ¿Se acuerdan ustedes el baterista de Emerson Lake and Palmer que tenía una batería redonda, ¿no? Que podía tocar en todos lados? Me imagino por algunos rostros que saben de quién estoy hablando. Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo será llevar al hombro de la mente, todo lo que queremos llevar a otros lados? Primero será un todo que no es todo, va dejando o perdiendo, saltando cosas que parecían imprescindibles, pero a la postre no lo eran. Y puede ser un alivio, una solución, y un desafío. Qué suerte que se quemó la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué quiero decir, qué suerte que se quemó la Biblioteca de Alejandría? ¿Ustedes tienen idea de que si estamos haciendo una discusión sobre un libro o un trabajo de un autor, si se hubieran podido conservar todos los trabajos de todos los autores, y todos incidieran de la manera en que creemos, esto sería un agobio de varias fuerzas de gravedad sobre nosotros mismos. Con esto no estoy diciendo que me gusta que se queme la Biblioteca de Alejandría, ni que fuera a quemar la Biblioteca de Alejandría, sino que obliga a hacer un corte y decidir, bueno, a partir de ahora, me guste o no me guste, tengo que hacer otra cosa. Lo estoy pensando de cara a eso, de cara a cómo serán las clases de historia de la arquitectura en las primeras universidades, esperemos que Argentina participe de alguna manera, en la conquista del espacio. ¿Cómo será la historia de la arquitectura, más los viajes y demás? Bueno, tendrán que ser depuradas en el mejor sentido y no en el sentido político del término, tendrán que ser pulidas, y ese es el trabajo que nos toca a nosotros. El trabajo de Fernando, la crítica que ha hecho Hammurabi, no sé si yo llegaré a esos niveles, intenta en todo caso que en la transmisión se sepa dónde y qué es lo que no corresponde pasar de un molde a otro molde. Cuando ustedes desmoldan algo, le quitan el molde y mandan el molde a lavar. Y si no está bien lavado el molde, la próxima vez saldrá un pastel rancio. Estamos discutiendo acá la tradición como conservación, la innovación como cambio. De alguna manera, si no hay error en la variante, y recuerdo algo que tiene que ver con nosotros. ¿Quién es el que dice agua a las sogas? Muchos de ustedes son arquitectos y saben quién dijo y dónde se dijo agua a las sogas cuando había que levantar un obelisco egipcio enfrente de la Plaza de San Pedro. ¿Quién es el que, a riesgo de que le corten el pescuezo, dice, pero esto está mal, esto no se hace así? Y ahí entraríamos ya, con esto cierro del todo, ¿qué sociedad sostiene el discurso de Chueca y Goitía? Chueca y Goitía fue muchas cosas, como bien señaló Fernando, con precisión y cierta sorna. Pudo ser un sobreviviente republicano en la Madrid de corte y checa, no chueca, sino checa en este caso, libro de Agustín de Folla. Pudo ser también, terminar sus días como senador real, por designación real. ¿Estamos? Es la misma persona, ¿ok? En esto estamos hablando de una sociedad que puede dar cabida a estos personajes, y no lo digo despectivamente. Y por último, y ya sí cierro, antes de hablar del perro mastín,
¿En qué medida lo que plantea Chueca como invariante, la reconstrucción de un portal en 1980 como si fuera 1600 o 1550, ¿a quién le sirve? ¿Quién busca invariantes cuando viaja? El turista más berreta, el turista más garrulo, búsquenlo, con los amigos españoles saben lo que quiere decir garrulo, busca lo que le dijeron que había que ver. La pirámide tiene que tener, sí o sí, un camello. Pero mire, esta pirámide es la pirámide azteca o maya. Ah, no, pero tiene que tener un camello acá. Y el día que pone a alguien un camello, se llena de plata sacándose foto con el camello. El turista más berreta, garrulo, busca eso, busca esa invariante que le va a proporcionar, en este caso Chueca y Goitía. En ese sentido es particularmente útil, aunque sea falso. Termino con el mastín. La imagen del mastín, y los amigos españoles lo recordarán del cine, me hace acordar mucho al maravilloso Luis Escobar, cuando hace de Marqués de Legueniche en Patrimonio Nacional, y termina también en una escena con unos perros y demás. También es cierto que pintura de historia de por medio nos podría recordar al rey aragonés de la campana de Huesca. Vi la foto del mastín, que yo no la conocía, y la verdad que da mucho de sí. Muchas gracias, discúlpenme si los he demorado demasiado, y espero que sean piadosos conmigo y especialmente con mi familia. Bueno, buenas tardes, o sí, ya son las tardes. No es tanto en la especificidad de lo que fue el seminario, sino ver qué opinan todos los expositores y los comentaristas sobre hablar de colonialismo hoy en día. ¿Qué entendemos por colonialismo hoy, que no es lo mismo que antes, y ver si realmente existe un colonialismo hoy? Da como para debatir un montón ese tema, pero quizás algo acotado. Me surgió la duda escuchando todo esto. Quiero hacer una aclaración, Candela. Todas las preguntas y comentarios son estrictamente al trabajo de Fernando. Estrictamente al trabajo de Fernando. Así que bueno, si Fernando después te quiere contestar, se lo dejamos a él. Si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. Bueno, en este caso, y agradezco mucho la gentileza, no amenacé a nadie si hacía un comentario o una pregunta, pero realmente el tiempo se nos ha demorado mucho, así que vamos a aprovechar estos minutos finales para que Fernando pueda contestar tanto esta inquietud de Candela. Hammurabi tiene una observación para hacerle a Fernando. Lo que me faltaba, en relación a lo que plantea Fernando en el artículo, en realidad lo que está planteando Fernando en el artículo es lo que se llama legalmente un beneficio de inventario aplicado a la historia heredada, entendiendo por historia, digamos, no lo que sucede, sino lo que se cuenta sobre lo que sucede. De esta manera, digamos, Fernando no propone tirar a la basura, digamos, toda la obra de Chueca, así como el pensamiento postcolonial que propone Said, tampoco dice que tenemos que echar a la basura a Marx o porque sean eurocéntricos o porque sean antiislámicos, sino que lo que hace falta es descolonizar esos discursos. Y por descolonizar esos discursos nos referimos a este beneficio de inventario. Porque hoy en día, digamos, como lo definió Said, el término, la categoría colonial terminó abarcando potencialmente a una gran cantidad de cosas diferentes, pero todas inferiores, a muchas personas diferentes como inferiores, en muchos lugares distintos y en muchos momentos distintos. Esto es lo que ha sucedido. Porque a esta gente, ¿cómo se le inferioriza? Se le inferioriza mediante todo este sistema, digamos, al que adhiere Chueca, que es un sistema epistemológico con el que están organizadas las humanidades, en donde no se nos permite ser parte de la historia correcta. O sea, nos deja del lado incorrecto de la historia. El éxito de la obra de Chueca, básicamente el de Invariantes, es que como hispanoamericanos nos volvía a poner del lado correcto, definido por Chueca, del lado correcto de la historia. Fue la seducción, digamos, del Invariantes,
que Fernando, imagino que siempre, digamos, ha señalado, pero que en este caso, digamos, se restringe exclusivamente a los detalles, a las características coloniales. En cuanto a lo que dijo Mariano, Alaraca es el movimiento en árabe, Mariano. Hola, bueno, muchas gracias. Cierre, en realidad no hago una brevísima cuestión. Primero, con respecto al comentario a la consulta de Candela, para atender a esa consulta y a cualquier otra que puedan tener cualquiera de ustedes, y que el que no llega a hacerlo ahora me lo puede escribir por mail perfectamente, y si lo hacen ahora, bienvenido sea. Para mí el problema, digamos, como lo puse ahí específicamente, no es Chueca. Chueca lo que refleja, como dice Mariano, es que por algo hubo una guerra civil, por algo hay en España un partido político que surgido de la dictadura que ocasionalmente gana elecciones. O sea, por algo pasan esas cosas, porque por eso hay personajes como Chueca y porque hay mucha gente que lo avala. O sea, Chueca no es un loco. Chueca refleja el pensamiento de una porción en su momento no menor de la sociedad española. Y que hoy en día, quiero decir, bueno, hay partidos que suscribirían hoy en día y que han ganado elecciones y que están ganando elecciones hoy, como Vox, que suscribirían cosas peores que las que ha dicho Chueca. Y así que no es el problema en sí no es Chueca, sino el problema es cómo él refleja una porción de la sociedad española. Y después, en cuanto a la cuestión colonial, más allá de lo de él, digo que no lo voy a decir, porque no me voy a extender por eso, porque sí es colonial, lo que yo planteo de colonialidad es que esa colonialidad la estamos haciendo, digamos, no lo quiero poner a Chueca como malo, digo, sino que todos nosotros, cada vez que decimos precolombino, decir precolombino es un acto colonial. Es asumir que esas culturas no existen más, y enseñar eso como un fenómeno medieval es un acto colonial. Enseñar, asumir que el arte islámico es el arte islámico medieval y enseñarlo como medieval es un acto colonial. Sucede a diario, lo hacemos todos y a diario todo el tiempo. El problema no es que... La cuestión es que tenemos que, en ese sentido, la actitud decolonial en eso tiende a poner en conciencia de las propias actitudes coloniales que hacemos nosotros, porque como bien dijo Hammurabi, ese colonialismo no es posible sin el consentimiento del colonizado. O sea que en realidad yo me puedo quejar de Chueca, pero si yo en mi cátedra, que no lo hago, pero si yo siguiera pensando que tengo que enseñar precolombino y que precolombino lo enseñara en Historia 1, estoy haciendo lo mismo, de otra forma y en otro momento. Así que, digo, no lo hago esto por Chueca, que murió hace 15 años y que al cual incluso critiqué en vida, pero naturalmente no le importaría en su momento como no le importaría ahora, y como me parece muy bien que no le importe, sinceramente. Yo soy un mosquito al lado de semejante monstruo, pero en más de un sentido. Pero el verdadero problema es hoy. No, esa es la cuestión. Y son las cosas que hacemos nosotros. Ni es él, ni fue antes. Somos nosotros y es ahora. Nada más.